Bueno, queridos, buenos días, tengan todos ustedes, que Dios los bendiga. Yo quiero invitar a todos los que están allá atrás de pie. Tenemos varios lugares aquí al frente o en la mitad, en algunas partes hay sillas vacías. Me gustaría mucho verlos a todos sentaditos, máxime sabiendo que vamos a demorarnos bastante hoy. No se preocupen. Bueno, primero, antes de nada, compartirles acerca de Julio Ramírez. Hoy teníamos por programación a Julio predicando con nosotros hoy. La semana pasada habíamos avisado que el padre de él estaba bastante enfermo y él tuvo que viajar de urgencia. Yo había dicho que se había ido para Santiago del Estero y era a Misiones en realidad, donde se había ido, ¿no? Y efectivamente él viajó para allá y estuvo con el padre. Le avisaron que bueno, ya la cuestión estaba bastante complicada en la salud del padre. Gracias a Dios, el padre le dieron el alta y pudo superar una deshidratación y alguna infección que tenía. Entonces ya está otra vez en su casa y Julio está otra vez en Monte. Pero esta semana a él se le complicaba entonces prepararse para compartir con nosotros para predicar. Así que bueno, hoy vamos a tener el mismo tema que iba a tratar Julio, sobre la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con alguien durante su ministerio terrenal. Oramos. Padre, venimos delante de ti, Señor, con la conciencia total de que tú eres fiel, eres bueno y que nosotros, bueno, no merecemos ni tu fidelidad ni tu bondad hacia nuestras vidas, que todo es por gracia, Señor, que somos pecadores, indignos, que te necesitamos, que tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres bueno y nosotros no, Señor. Y clamando a tu misericordia, Señor, te pido que en esta mañana nos guíes, nos ayudes y podamos entender mejor tu palabra, porque necesitamos ser alimentados por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu ministre a nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, vamos a hablar acerca de una conversación que tuvo el Señor Jesús con un muchacho, con un joven. La Biblia dice que era joven cuando conversó con el Señor y era un joven que además tenía un buen pasar económico, ¿no? Tenía muchas riquezas. Este relato de Jesús y el joven rico lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y bueno, yo quise irme por el relato que da Mateo, porque hay un par de detalles que me llamaron mucho la atención y en los que también, bueno, vamos a estar considerando en esta mañana. Mientras que van buscando Mateo capítulo 19, vamos a leer del 16 al 22, Mateo 19, 16 al 22, no sé si está la placa, porfa. Entonces, les decía, al acercarnos a la palabra de Dios tenemos que recordar siempre que la Biblia es un espejo, es como un espejo, mejor dicho, y uno llega a la palabra de Dios y tiene que verse reflejado a uno mismo y darse cuenta que lo que va planteando aquí Dios en su palabra tiene que ver conmigo, que Dios me está hablando, un poco lo que esta mañana escuchábamos en la escuela dominical, ¿no? Se trata de ver qué es lo que Dios tiene para mí y no estar pendiente de lo que Dios tiene que hablarle a otro, sino que yo me acerque a este libro, el libro de Dios, con la actitud de ser ministrado por la palabra de Dios. Y creo que esta enseñanza o esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo con el joven rico es una conversación que nos va a ayudar mucho a nosotros también a vernos en el espejo, ¿no? Y a entender, bueno, más acerca de lo que el Señor conversó con él y qué tiene que ver eso con tu vida y con mi vida. Leamos el pasaje, Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno, dice que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, o sea, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, y por este versículo es que sabemos que era joven, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ok, entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a un hombre, en los relatos de Marcos y de Lucas dice que era un hombre que tenía cierto cargo o cierto liderazgo, era un principal en el pueblo. O sea, siendo joven, era un hombre que ya tenía influencia en la sociedad del pueblo del pueblo de Israel, de la nación, o por lo menos de la ciudad de Jerusalén, o por lo menos en el contexto donde estaban aquí dándose esta conversación. El Señor Jesucristo conversa también con este joven en la última semana de su ministerio terrenal, y eso también es un detalle importante. Ahora, ¿qué pasó con la conversación? Yo creo que esta es una conversación en la que nosotros podemos ver o necesitamos leer un poco entre líneas lo que está implícito en cada una de lo que dijo el uno y lo que dijo el otro, de lo que dijo el joven y lo que respondió el Señor. ¿Está bien? Y ya ya nos vamos a dar cuenta por qué hay que leer también entre líneas. Cualquier persona que se acercaba a conversar con el Señor Jesús, de entrada sabemos que el Señor conocía perfectamente la mente y el corazón de esa persona, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de, al estar conversando con alguien, de darnos cuenta de lo que hay en el corazón y la mente de las personas. No podemos hacer eso. El Señor podía. Pero parece también que era como muy evidente lo que estaba dándose aquí en esta conversación. Vuelvo a repetir, era un joven, era un muchacho que ya tenía cierta influencia dentro del ámbito allí en aquel momento. Entonces, él se acerca y le dice, fíjate el versículo 16, ¿cómo le llama? Maestro bueno. Maestro bueno. Y le hace una pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, la respuesta del versículo 17, la respuesta que le da el Señor Jesucristo, es una respuesta que si nos basáramos solamente por ese versículo, solo por ese versículo, leámoslo, tendríamos que sacar dos conclusiones a priori equivocadas. O sea, primera, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. La primera conclusión apresurada que uno puede llegar a sacar, y es una conclusión equivocada, es que el Señor Jesucristo no es Dios. Porque él dice, no me llames bueno, o ¿por qué me llamas bueno? Más bien le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Y la segunda conclusión dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice ahí el Señor? ¿Qué dice? Guarda los apa. O sea, si nuestra teología se basara por este versículo, en primer lugar el Señor Jesucristo no es Dios, y en segundo lugar la salvación es por guardar los mandamientos. Aquí es donde yo empiezo a darme cuenta que hay que leer entre líneas. Hay que darnos cuenta por qué el Señor le responde a su pregunta como le responde. ¿Sí? Ahora, en primer lugar, nosotros estamos absolutamente convencidos con todo nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Que la persona del Señor Jesucristo es una persona divina, eterno. Es una persona eterna, ¿no? Que es nuestro Dios, es nuestro Salvador. A Él adoramos, a Él seguimos y a Él servimos. Estamos convencidos de la deidad de Cristo. ¿Amén? Wow. Bueno, listo. Estamos convencidos de que Jesucristo es Dios. Y estamos convencidos de que la salvación no es por obras. ¿Estamos convencidos o no? Bueno, estamos convencidos de eso. La salvación no es por obras. Entonces, ¿por qué el Señor le responde de esta forma? Creo que vamos a irlo descubriendo en la medida que avanza la conversación, pero hay algo muy claro, y es que el Señor Jesucristo conocía a este joven. Conocía su corazón, conocía sus intenciones. Él se acerca, en primer lugar, versículo 16, retomemos un poquito, dice, le llama maestro, le dice bueno, pero le llama maestro, simplemente maestro. Ahora, ¿el Señor Jesucristo era un maestro? Sí. ¿Era bueno? Sí. ¿Era un maestro bueno? Sí. Pero no era simplemente un maestro bueno. No era simplemente un maestro bueno. Porque maestros buenos hay un montón. Sí. Y hasta este momento habían habido también un montón. Y seguramente en aquella época habían muchos maestros y maestros buenos. Entonces, ¿cómo es que se acerca este joven a hablar con el Señor Jesucristo?
simplemente reconociéndolo como tal, como un maestro bueno. ¿Sí? En segundo lugar, le está diciendo, la pregunta que hace, y esto es, aquí estaría la clave: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué bien haré? El verbo que está utilizando es el verbo hacer. ¿Está bien? Entonces, según la forma como el joven le llama a Jesús, maestro bueno, y según la pregunta que le hizo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna?, viene también la respuesta del Señor. En cuanto a la primera parte, maestro bueno, la pregunta el Señor le responde con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué? Está bien, estás reconociendo que soy bueno, pero ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. O sea, aquí empezamos a leer entre líneas. O sea, ¿estás reconociéndome simplemente como un maestro bueno, o te diste cuenta que soy el Hijo de Dios? ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Qué clase de pregunta estás haciendo? ¿Sí? Simplemente sos un maestro bueno y así te quiero tratar y así quiero que sea nuestra conversación, o te estás dando cuenta que soy el Hijo de Dios. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? El único bueno es Dios. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? ¿Porque realmente estás siendo consciente de quién soy yo, o porque me estás tratando como a uno más de cualquier otro de los buenos maestros que hay por ahí? En segundo lugar, la pregunta: ¿qué bien haré? Ok, seguimos interpretando lo que el Señor está queriendo decir acá. Estamos diciendo entonces, o el Señor está respondiendo, si lo que quieres, si para ir a la vida eterna, para tener la vida eterna, quieres hacer un bien, ok, yo te voy a responder qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? ¿Está bien? ¿Qué tienes que hacer? Los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahí están los mandamientos. Hermanos queridos, miren, este versículo tiene que ser, aquí tenemos que aplicar una de las leyes más importantes de interpretación de la Biblia, y es que nosotros no podemos basar nuestra doctrina, nuestro conjunto de doctrina, nuestras convicciones en un versículo. ¿Está bien? Tenemos que considerar todo el conjunto de la enseñanza de la palabra de Dios acerca de cualquier tema. Por ejemplo, acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Este no es el versículo para estudiar y quedarnos solamente con este versículo, sino que vamos a encontrar en el mismo libro de Mateo y en toda la Escritura, vamos a encontrar suficiente información acerca del Señor Jesucristo como Dios. ¿Sí? Solamente en el libro de Mateo, por lo menos 3 veces, presenta casos en los que personas adoraron al Señor Jesucristo. Lo adoraron. ¿A quién se debe adorar? Solamente a Dios. Y en cada oportunidad en que el Señor Jesucristo es adorado en el libro de Mateo, la adoración es recibida y es aprobada, es correcta. Se deja ver que es correcto adorar a la persona del Señor Jesucristo. Desde que Él nació, porque allí vinieron reyes, vinieron magos del oriente y le adoraron. Hasta cuando Él resucitó, que los 11 fueron al monte que el Señor les había dicho y allí lo adoraron. El Señor Jesucristo es digno de adoración y el único digno de adoración es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Pero este muchacho se estaba acercando al Señor Jesús como un simple maestro, y por eso el Señor le responde de esta manera. Eso en cuanto a la manera como le llamó. ¿Y qué en cuanto qué hay que hacer para ir al cielo? Vea, hermano, o sea, amigo, queridos, todos los que me están escuchando, si una persona quiere tener la vida eterna haciendo algo, ¿qué tiene que hacer? No hablemos de creer, o sea, creer no es hacer. O sea, la salvación es por obras o es por fe.
¿Está bien? Entonces, si es por obras, si es haciendo algo, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Solamente, sí, solamente guardar los mandamientos. ¿Sí? Cumplir todos los mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿alguien puede cumplir los mandamientos? Vea, disculpen, sinceramente yo esperaba al considerar estos temas, esperaba un poquito más de convicción en sus respuestas. ¿Alguien puede cumplir todos los mandamientos? Levante la mano el que conoce a alguien que ha cumplido todos los mandamientos. Aparte de Jesús. Ahí la bajó. ¿Quién ha cumplido todos los mandamientos? Nadie. Si alguien se quiere salvar haciendo, necesita guardar los mandamientos. ¿Eso es posible? No es posible, hermanos. No es posible. Entonces, si la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Tienes que guardar los mandamientos. ¿Pero por qué el Señor le contesta eso? Vamos a entender por qué le responde así y no le aclara de una vez que no puede guardar los mandamientos y que no tiene que hacer nada sino tener fe en Él. ¿Por qué no le explica eso el Señor de una vez? ¿Sabe por qué? Porque el joven le dice, bueno, el Señor le dice, bueno, si algo quieres hacer, tienes que guardar los mandamientos. La Biblia, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas enseña que uno de los propósitos de la ley es mostrarnos a Cristo, mostrar nuestra necesidad de Cristo. O sea, en su explicación, eso es lo que él quiere enseñar. Quiere enseñar que nosotros necesitamos a Cristo porque no podemos cumplir los mandamientos, no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Sabes por qué necesitas un Salvador? Porque no puedes cumplir los mandamientos. ¿Sabes por qué necesitamos un Salvador? Porque cualquiera que infringe un solo mandamiento incumple toda la ley. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley de Dios? En realidad hay 700 y pico, que se resumen en 10. ¿Sí? Ahora, ¿quién podía cumplir los 700 y pico? ¿Quién? Vamos, chicos, hermanos, a ver, con convicción, por favor. ¿Quién puede cumplir 700 y pico mandamientos para ser salvo? Ok, entonces, como 700 son mucho, lo resumimos en 10. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Y el Señor después lo resume en 2. El primero, el más importante, y el segundo, que es semejante. ¿Quién puede cumplir esos 2 mandamientos? ¿Quién? Nadie. Nadie. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Cristo, el santo Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó, victorioso de la muerte. Porque nadie puede cumplir los mandamientos. Sin embargo, este joven continúa la conversación y dice, hay que guardar los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Claro, aquí empezamos a notar las ganas de que el Señor diga mandamientos para él decir, chequeando, wow, los cumplí todos. Fíjate que eso fue lo que pasó. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Check. No adulterarás. Check. No hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí viene una de las razones por las que quise leer este pasaje en Mateo. Porque el Señor en Mateo aquí añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que los mandamientos que el Señor menciona aquí hacen parte de los 10 mandamientos, pero todos son los que están relacionados con el prójimo. En los 10 mandamientos tenemos mandamientos que están relacionados nuestro deber hacia Dios y mandamientos que están relacionados nuestro deber hacia el prójimo. Y el Señor, los que va a mencionar aquí son los que están relacionados todos con el prójimo. ¿Sí? Fíjate, no matarás. ¿A quién? A tu prójimo. No adulterarás, o sea, no pecarás contra tu prójimo, adulterando. No le robarás a tu prójimo, no dirás falso testimonio de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, que son tu prójimo también, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál era el problema del muchacho realmente entonces? El problema que el Señor conocía de ese muchacho. ¿Cuál sería el problema? El problema es que
era con estos mandamientos justamente. Y en su ceguera espiritual, el muchacho le responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Era verdad? ¿Era verdad que todo esto lo había guardado desde su juventud? ¿Era verdad, sí o no? No era verdad. No era verdad, y es lo que el Señor le va a dejar en claro. Estás equivocado, querido. Qué manera tan interesante del Señor hablar con las personas, en realidad. Todo lo he guardado desde mi juventud, versículo 20, pero como ya estábamos bastante bien, nos estaba yendo bastante bien en la conversación, según el punto de vista de este muchacho, porque decía: wow, vine a hablarle a este maestro, muy bueno por cierto, a preguntarle, a ver qué me decía en cuanto a la vida eterna, pero el propósito de este chico era sencillamente como decir: mira qué bueno que soy, mira cómo he cumplido todos los mandamientos que me estás ahí mencionando. Y por eso se anima y le dice: ¿qué más me falta? Porque hasta el momento él sentía que llevaba 100% en su nota, ¿no? Le estaba yendo bastante bien. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús viene y le dice, o sea, la respuesta a esa pregunta: ¿qué más me falta? Es una respuesta en la que le deja ver sencillamente que no había cumplido ninguno de los mandamientos anteriores. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Dice: si quieres ser perfecto, si quieres ir al cielo, anda. ¿Qué te falta? Solamente te falta esto: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Con que has cumplido todos los demás mandamientos, ¿no? O sea, todos los que te mencioné aquí. El resumen de esos mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, o sea, ¿estás amando a tu prójimo? Dale, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Con estas palabras el Señor le dejó en claro al joven: querido, no has guardado los mandamientos. Y me necesitas a mí para salvarte. Oyendo el joven esta palabra, terminó la conversación. Se fue. Se fue y se fue mal. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. En el caso de este muchacho, su problema eran las muchas posesiones que él amaba y que no estaba dispuesto a soltar. En el caso de este muchacho eran las muchas posesiones, lo que él amaba y no estaba dispuesto a soltar. A veces lo que una persona le limita o le hace decidir, mejor digámoslo así, le hace decidir no seguir a Cristo. A veces puede ser las posesiones porque las ama, o puede ser su inmoralidad porque la ama, porque la disfruta, o puede ser cualquier nombre que puedan poner ahí, ¿no? Su pecado, el que quieran. Jesús había dicho en Juan capítulo 3 que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que hace que una persona se condene? Que prefiere abrazarse, aferrarse a su pecado, llámese como se llame, antes que soltarlo e ir a la luz. Esa es la condenación, que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Ok, vamos ahí, porfa. Vamos a hablar un poco acerca del problema de este hombre, de este muchacho. Dios versus las riquezas. Mateo 6:24. Otra vez os digo, dice ahí el versículo 24,
que es más fácil pasar, bueno, leamos el 23 también. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Wow, ¿por qué? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando en la vida uno puede cumplir, o sea, hay algo que permite el dinero, hablando las cosas con realismo. El dinero permite que las personas hagan y cumplan sus sueños y que consigan lo que quieren. ¿Sí o no? Sí, es así, es así. Entonces, hay muchas cosas que el dinero puede comprar. Esto parece la propaganda de una tarjeta de crédito. Hay muchas cosas que el dinero puede comprar. Y cuando las personas están buscando cosas en la vida para ser felices, necesitan dinero. Y cuando una persona tiene riquezas, pues ese ciclo de satisfacción personal es difícil romperlo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, o sea, yo digo, yo me sentiría muy contento si pudiera comprarme un yate. Bueno, si tengo el dinero me lo compro. Entonces disfruto de lo que quería. Y ahora me gustaría comprarme un avión. Bueno, si tengo dinero me lo compro. Entonces, siempre que yo pueda estar satisfaciendo aquellas cosas, alcanzando aquellas cosas que yo considero que me van a hacer feliz y las logro por tener dinero, bueno, difícilmente yo voy a sentir, va a haber un momento en que se quiebre, se rompa ese círculo y que yo me quebrante y vea mi necesidad de un salvador, por ejemplo. ¿Para qué? Si estoy feliz con todo lo que tengo. Sí, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando hay carencias económicas, es más fácil que una persona también se dé cuenta, o sea, que no puede satisfacer su alma con lo que muchas veces la gente piensa que puede satisfacerla, y es más fácil que se quebrante delante del Señor y que reconozca su necesidad de un Salvador. Es así, y lo dijo el Señor. Ok, entonces miremos aquí algunas comparaciones, Dios versus las riquezas. Mateo 19, 23 al 30 nos habla acerca de la comparación entre lo pasajero y lo eterno. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Estamos leyendo otra, perfecto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, otra vez, el 24. Otra vez os digo que más, el 25. El siguiente, por favor. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Bueno, había una creencia que una de las señales de que Dios estaba contento con vos era que te bendecía económicamente, ¿sí? Y esto hizo también que este joven que conversó con Jesús se acercara, vamos a decirlo así, medio canchero con el Señor. O sea, mira cómo me va a mí económicamente hablando. O sea, entonces, a ver, maestro bueno. Te voy a hacer un par de preguntas para que te des cuenta lo bueno que soy yo. Encima, mira, ahí está la evidencia, soy rico. Así fue más o menos como se presentó este joven y por eso el Señor le respondió como le respondió. Mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vamos, por favor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, pescador, pobre, Pedro, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, Pedro, no ahora, en la otra vida, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es una promesa directa a los 12 discípulos del Señor, los 12 apóstoles. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, sus hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces aquí hay, porque muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Vamos a la diapositiva, porfa, y lo que yo quiero es mostrarles la primera enseñanza en cuanto a Dios y las riquezas es que hay
una rivalidad en nuestro corazón y en nuestra mente entre lo pasajero y lo eterno. Y de eso le habló el Señor Jesús a los discípulos en este pasaje. Primera de Timoteo 6:10, porfa. Primera de Timoteo 6:10. Hay una rivalidad, dice aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjate que dice, antes de hablar de la codicia, que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Mire, los males más grandes, o más bien digamos así, los más grandes y los más medianos y los más chiquitos de esta sociedad, todas tienen como raíz el amor al dinero. Todos los males. Fíjate lo terrible que es el amor al dinero. El amor al dinero hace que al codiciar dinero, al amar el dinero, muchos se extravíen de la fe. Y además de eso sean traspasados de muchos dolores. Hay una rivalidad entre el contentamiento, el estar contento con tener lo suficiente, el sustento y el abrigo, y la codicia. Vamos a la placa, por favor. También en Hebreos 12:16, hay una rivalidad entre la satisfacción inmediata y la recompensa eterna, o la bendición eterna. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió, o sea, por una sola comida, él prefirió satisfacer su necesidad inmediata por una comida apetitosa, ¿no? Ese guiso rojo que estaba haciendo su hermano. Y lo cambió por la bendición que traía la primogenitura. Esto es lo que pasa, gracias, esto es lo que pasa, vamos a la placa, porfa. Esto es lo que pasa en nuestro corazón con el tema del dinero, queridos. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos conscientes. El Señor Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. ¿Sí? Porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. No podéis servir a Dios y a las. Pareciera que el mayor rival de Dios en tu corazón y en mi corazón no es el diablo, son las riquezas. Porque el Señor lo plantea de esa manera, en Mateo 6:24. Algunas preguntas prácticas para nosotros en esta mañana. La siguiente, por favor. Una autoevaluación. Listo. ¿Cómo saber si el dinero es un rival fuerte en mi corazón en contra de mi Dios? Primera pregunta. ¿Cómo estoy con mis ofrendas? Perdón que sea así como tan a quemarropa. Pero yo quiero que te contestes esta pregunta. Nosotros hemos animado a los miembros de la iglesia en repetidas ocasiones a ser fieles en determinar un porcentaje que le va a dar mensualmente de sus ingresos para la obra del Señor. Y hemos animado que además de ese porcentaje separemos también para las misiones. ¿Quieres saber si las riquezas están ocupando un lugar incorrecto en tu corazón y están ganando en esa rivalidad de Dios y las riquezas? Te pregunto, ¿cómo están tus ofrendas? Segunda pregunta. Si empezara a recibir mucho más dinero, ¿cómo lo gastaría? Respóndete esa pregunta. Creo que cualquiera, o sea, todos nosotros diríamos, o sea, si le propusieran, ¿te gustaría recibir más dinero mensualmente? Ok, listo. ¿Está mal? No, no creo que esté mal. La pregunta sería, ¿para qué? Y la tercera pregunta. A la fecha de hoy, el día de la fecha, como dicen en Argentina, a la fecha de hoy, 24 de agosto de 2025, perdón la desactualización del sistema. A la fecha de hoy, ¿dónde tengo más riqueza acumulada? A ver, en este momento, ¿dónde tenés más riqueza acumulada? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla se va a comer todo, sino haceos tesoros en el cielo, donde allá ni la polilla ni los ladrones, no hay peligro de nada, son riquezas eternas. La gran pregunta es, según ese principio del Señor Jesús, en cuanto a las riquezas, en este momento, ¿dónde
tienes más riquezas acumuladas? ¿Aquí o allá? Porque por ahí puedes decir, no, aquí no tengo ni, mejor dicho, tengo la cama que me prestaron para dormir. Pero eso no significa que tengas más en el cielo, necesariamente, acumulado. La pregunta sincera o la respuesta sincera que tienes que dar en tu corazón delante de Dios es, ¿dónde tengo más riqueza acumulada ahora? Me pasé un minuto, vamos a orar. Señor, te agradecemos por la verdad gloriosa del Evangelio, la salvación por gracia, sin las obras de la ley. No podemos guardar los mandamientos. Por eso necesitábamos un Salvador. ¿Qué otro mensaje sino el mensaje del Evangelio nos habla de Dios amando al pecador y enviando a su propio Hijo a morir en la cruz por los pecadores, por aquellos que nos rebelamos contra ti? Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por el Evangelio de salvación en Cristo. Salvación por gracia, no merecida. Gracias por la victoria del Señor Jesucristo en la cruz y con su resurrección. Y gracias porque cuando un corazón está rendido ante Él, confiando en la obra de Cristo, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Gracias, Señor. No lo merecemos. Por eso te agradecemos eternamente la salvación en Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, y de acuerdo con esa enseñanza de la salvación por gracia, ayúdanos a vivir para lo eterno. Perdón por no poner las riquezas en el lugar que corresponden, las cosas materiales en el lugar que deben estar, Señor. Gracias por este pasaje de la Escritura y gracias por la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de las riquezas. Tú que conoces los corazones, Señor, evalúanos en esta mañana y perdónanos por no ser fieles. Y así con los ojos inclinados, solamente quiero preguntar si hay alguien en esta mañana que se da cuenta que necesita un Salvador, porque no puede por sus propios medios salvarse. Tal vez te has propuesto cambiar muchas veces y no lo logras. Bueno, necesitas a Cristo, necesitas su perdón. Y en esta mañana puedes pedirle a Él que te salve. Hay alguien que quiere que en esta mañana alguien quiere que Cristo le salve, que se da cuenta que necesita la salvación de Él. ¿Hay alguien? Levante su mano ahí donde esté. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Pedile en tu corazón, Señor, perdóname por mis pecados. Necesito tu salvación porque no puedo. Creo que moriste, que resucitaste por mí y quiero que seas mi Salvador. Me quiero rendir a tus pies por completo. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Bendito seas. Amén. Tenemos algunos avisos, Guille.